A ver, imaginen que abrimos una cápsula del tiempo, pero no una cualquiera, sino un artefacto científico fascinante, un libro publicado en Moscú nada menos que en 1969, sí, en plena Guerra Fría. Vamos a meternos de lleno a desentrañar la ciencia de la comunicación tal y como se veía desde detrás de la cortina de hierro. Y de entrada el autor, a Kondratov, nos lanza esta idea que lo cambia todo. Nos desafía a cuestionar algo que damos por sentado. Él habla. Nos dice básicamente que esa naturalidad que sentimos al hablar es una ilusión. Es una idea bastante provocadora para empezar, ¿no les parece? Y aquí está la fuente de todo esto. Sonidos y signos, de la editorial Mir. Pensemos un segundo en el contexto. 1969. El apogeo de la carrera espacial. Un momento de una competencia científica e ideológica brutal. Este libro no es solo un texto, es sin duda un producto de su era. A través de sus páginas vamos a ver cómo la ciencia soviética se enfrentaba a uno de los mayores misterios, el lenguaje humano. Bueno, el libro arranca por los cimientos, por lo más básico, con una disciplina que quizás no es tan conocida, pero que es fundamental para entender todo lo que viene después, la ciencia de los signos. Esa ciencia es la semiótica. Y aunque el nombre suena un poco complejo, la idea en el fondo es bastante simple. Estudia cualquier tipo de lenguaje, ya sea el nuestro, el de los animales, o, y ojo, esto es clave para la época, los lenguajes de las máquinas. Es, digamos, la ciencia de cómo cualquier cosa puede llegar a significar otra cosa. Y aquí Kondratov hace una distinción que es crucial. Una cosa es una señal y otra muy distinta es un signo. A ver, el humo de un incendio, como se ve a la izquierda, es una señal natural, simplemente está ahí, indica algo. Pero las señales de humo de la derecha, eso es un signo convencional. Alguien acordó qué significaba. Tiene una intención, un emisor, un receptor. Es como las velas blancas del barco de Teseo, que no eran solo blancas, sino que significaban hemos triunfado. La semiótica, para poner un poco de orden, clasifica todo esto en tres tipos. Primero, la señal es índice, una conexión directa, natural, como el olor de un tigre. Si huele a tigre, es que hay un tigre. Fácil. Segundo, las señales copia. Se parecen a lo que representan, como una huella en el barro, que es una copia de la pata. Y tercero, los signos convencionales. Aquí es donde entra lo interesante, el acuerdo social. El grito de un babuino no suena a peligro, pero la manada ha acordado que eso es lo que significa. Y bueno, la mayor parte de nuestro lenguaje está hecho de estos. Muy bien, ya tenemos los tipos de signos. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si los animales también usan signos, ¿qué es lo que hace que el lenguaje humano sea tan radicalmente diferente? La respuesta, según el libro, es una sola palabra: abstracción. Podríamos decir que es nuestro superpoder. Los signos de los animales están anclados al aquí y ahora. El grito de advertencia de una gallina se refiere a un peligro inmediato. No puede advertir sobre el halcón que vio ayer ni sobre el que podría venir mañana. Y esta cita lo ilustra de una manera brillante. Es fantástica. Un cuervo puede ser un experto comunicador en idioma cuervo, pero su lenguaje está atado a la realidad del momento. No puede hablar de lo que no existe, de lo imaginario, del pasado o del futuro. Solo los seres humanos podemos separar el signo de la situación inmediata. Y ahora cambiamos completamente de tercio. Pasamos a una perspectiva muy de la era soviética, la de la cibernética. El libro da un giro y empieza a tratar el lenguaje ya no como poesía, sino como matemática pura y dura, casi como un problema de ingeniería. En esta visión, que popularizaron científicos como Claude Shannon, el lenguaje es fundamentalmente un código. Y si es un código, la información que transmite no es algo mágico o etéreo, es algo que se puede cuantificar, se puede medir en unidades. Y esa unidad de medida es el bit. Pensemos en el alfabeto ruso, con sus 32 caracteres. Si cada letra tuviera exactamente la misma probabilidad de aparecer, cada una podría transmitir unos 5 bits de información. Ese es su potencial máximo, teórico, una cantidad precisa y calculable. Pero, y aquí viene lo realmente interesante, ningún lenguaje humano es así de eficiente. ¿Por qué? Por algo llamado redundancia. Y no es solo información extra, no, son las reglas, los patrones predecibles que le dan estructura a nuestro lenguaje y que lo salvan de ser un simple caos de símbolos. ¿Y cómo se vería un lenguaje sin esa redundancia? Pues se vería como ese sinsentido que aparece en pantalla. Cada símbolo es una sorpresa total. Es máximamente eficiente, sí, pero también increíblemente frágil. Un solo error y el mensaje se vuelve incomprensible.
porque no hay reglas ni patrones que nos ayuden a corregirlo o a deducir lo que falta. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuánta información real lleva una letra en un texto ruso con sentido? El libro revela un número que es asombroso: solo un bit. No 5, 1. Esto significa que el idioma ruso es más o menos un 80% redundante. Kontratov incluso menciona los experimentos del famoso matemático soviético Kolmogorov en la Universidad de Moscú, donde la gente jugaba a adivinar la siguiente letra de un texto. Y los resultados demostraron justo eso: es altísima predictibilidad. La redundancia no es un defecto, es lo que le da robustez a la comunicación. Después de toda esta matemática, el libro se adentra en un terreno mucho más filosófico. Si el lenguaje tiene una estructura tan definida, tan predecible, ¿hasta qué punto esa estructura moldea nuestra forma de ver el mundo? Y aquí el libro presenta una idea muy influyente y bastante radical: la hipótesis de Worf. La idea es que no solo usamos el lenguaje para describir la realidad, sino que el lenguaje que hablamos construye la realidad que percibimos. Kontratov usa el famoso ejemplo de Worf, unos trabajadores que actuaban de forma descuidada cerca de tanques de gasolina vacíos, provocando incendios. La palabra vacío moldeó su percepción del peligro, haciéndoles ignorar los vapores que eran altamente inflamables. Un ejemplo clásico para entender esto es el espectro de colores. La física de la luz es la misma para todos, pero como muestra esta tabla, los idiomas lo cortan en pedazos de formas muy distintas. El inglés tiene una palabra para blue, el ruso, en cambio, tiene dos: goluboy para el azul claro y sinie para el oscuro. Y en una lengua de Liberia solo hay dos grandes categorías para todo el arco iris. La pregunta es inevitable: ¿acaso vemos el mundo de forma diferente por esto? Y esta es la pregunta central que plantea la hipótesis. ¿Somos realmente prisioneros de las categorías que nuestra lengua materna nos impone desde que somos niños? Y justo aquí es donde el libro presenta una fuerte contrapropuesta, una crítica muy arraigada en la filosofía soviética del momento. Mientras Worf dice que el lenguaje da forma al pensamiento, Kontratov argumenta que es al revés. Es la realidad, la experiencia práctica, la vida material, la que da forma a nuestro pensamiento y, por lo tanto, a las palabras que necesitamos. Un esquimal tiene muchas palabras para la nieve, no porque las palabras creen realidades, sino porque su supervivencia depende de distinguir con precisión los diferentes tipos de nieve. Es la necesidad práctica la que moldea el lenguaje. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este viaje a 1969? ¿Qué es lo que nos revela este análisis de sonidos y signos al final del día? Hemos hecho un recorrido que fue desde la semiótica para entender la estructura, a la matemática de la información para poder medirla, y de ahí a la filosofía para preguntarnos por el porqué. Cada paso nos dio una herramienta nueva para intentar descifrar el lenguaje. Pero quizá la lección más profunda de este libro de 1969 es que la ciencia es siempre un producto de su tiempo. La búsqueda por entendernos es universal, pero las respuestas que encontramos siempre están moldeadas por la época en que hacemos las preguntas. Y así cerramos este análisis con una reflexión. Este libro fue un producto de la era de la cibernética y la Guerra Fría, y eso nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son los grandes códigos de nuestra era? ¿Los algoritmos de las redes sociales? ¿La inteligencia artificial? ¿La economía global? ¿Qué es lo que está, quizá de forma invisible, moldeando nuestra manera de pensar y ver el mundo hoy en día? La pregunta, desde luego, queda abierta.